Sin rodeos les digo, hoy tenemos un tema sumamente interesante. No se escandalicen. Cuando tú estudias teología, cuando te apasionan las Sagradas Escrituras, hay algo que se llama la satanología, que es el estudio sistemático de Satanás. Hoy vamos a hablar de Satanás, de Lucifer. Hay algo que tenemos en común tú y yo, y es que todos debemos y deseamos conocer y habitar en la verdad. Queremos vivir en un sistema donde exista y se ejerza la justicia. Por eso es que cuando vemos videos con actos de injusticia, nos indignamos y por esa razón hacemos todo lo posible para que el malhechor, para que el que está infringiendo la ley, pague por lo que está haciendo. Porque algo que nos une es el deseo ferviente de la justicia. Y como tercer punto, algo que compartimos es el deseo de una vida en paz, de vivir en paz. Todos los seres humanos, ninguno que yo conozca, anhela vivir en guerra. Todos deseamos vivir en la paz, deseamos con un mundo mejor, con una nación mejor, donde todo funcione, donde todo sea honesto, donde haya justicia y por consecuencia tengamos una vida en paz. Sin embargo, cada vez que el mundo avanza, cada vez que pasa el tiempo, cada vez que se suman los avances y todo, el sueño de esa paz se va alejando un poco más. Y por querer vivir tanto en paz, no aceptamos que estamos en plena guerra. Por querer anhelar la paz, no comprendemos y concluimos que estamos en guerra, que claramente deseamos vivir en paz, pero que lo que se vive en el día a día es guerras. Padres contra hijos, hijos contra padres, gobiernos contra ciudadanos, ciudadanos contra gobiernos, naciones contra naciones, sistemas de pensamiento contra sistemas de pensamiento, ideologías contra ideologías, guerras por todos lados. Y hay un ejemplo que quiero colocar, sobre todo de algunos venezolanos que emigraron, que nos va a servir para entender lo que estamos intentando desarrollar. Me refiero al venezolano que le tocó emigrar por situación país, pero que vive en el pasado, que anhela tener lo que antes tenía, que se alimenta solamente de recuerdos, y esto viene siendo nocivo cuando no se acepta el cambio, cuando no acepta que ya eso pasó y que ahora debe enfrentarse a una nueva vida, que está en un nuevo sistema y que no debería estar comparando el metro de Caracas con el metro de Europa, la idiosincrasia de Caracas con la idiosincrasia de Perú, porque hace daño. Porque esas comparaciones no suman, sino más bien restan. Y por querer vivir en ese tiempo que ya pasó y que realmente no está aprovechando, valga la redundancia, de que está habitando en un sistema diferente. Que no se trata de dejar a un lado y de olvidar todo lo que se vivió y la tierra de donde se viene. Claro que hay que mantener esos recuerdos. Claro que hay que honrar la tierra de donde viene, pero debes de aceptar que estás viviendo un nuevo tiempo y que en ese nuevo tiempo hay acentos distintos, hay idiosincrasia distinta, hay comida distinta, hay crecimiento distinto y debes darle un poco de apertura para que aceptes que si le das apertura puedes crecer más rápido porque estás siendo coherente con la situación actual que se está viviendo. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Porque si algo compartimos todos los seres humanos, repito e insisto, es que todos anhelamos la paz. Y por estar tan sumergido en ese concepto donde vamos a conseguir una utopía bajo nuestro propio esfuerzo, dejamos a un lado el comprender que estamos en una lucha constante. La Biblia describe la vida del ser humano, de cualquiera, con la analogía
de enfrentamientos, de batallas, de luchas. Nos pone como ejemplo estrategias, nos habla de soldados, nos habla de armadura, nos habla de cuál es nuestra única arma ofensiva para atacar, nos habla del terreno donde estamos, que es el terreno enemigo, nos muestra tantas cosas comparándola con la analogía de una guerra para que nosotros podamos concluir que en este mundo que vivimos ciertamente podemos tener momentos preciosos, momentos de crecimiento, momentos de paz, pero no se consigue ese estado ideal que cada uno consigue, que cada uno desea bajo nuestro propio esfuerzo. Ahora, algo tan interesante que nos muestra la palabra de Dios es lo siguiente. Cuando tú estás en una guerra, obviamente tienes un enemigo o varios enemigos. Y lo ideal es lo siguiente. Lo ideal es que tú, para poder atacar o para poder defenderte, debes conocer quién es tu enemigo. Lo ves cuando futbolistas estudian al equipo oponente, cuando boxeadores estudian al equipo oponente, se la pasan viendo videos para ver sus movimientos, para entender su estrategia, para saber cómo se comportan, cómo actúan, cómo juegan, cómo activan los movimientos. Y en el mundo espiritual ciertamente es igual. Nosotros en el mundo espiritual, y cabe destacar que todos los seres humanos son seres espirituales, quieran habitarlo o no, son seres espirituales, y que el mundo espiritual es más real que el mundo visible, tenemos enemigos espirituales también. Ahora, tristemente, he conocido iglesias que no hablan de Satanás. He conocido hogares de familias que dicen: en esta casa no se menciona el diablo porque no se le da poder, porque no se menciona ese nombre, porque ese nombre está fuera de nuestra casa, queriendo dar a entender que por no mencionarlo lo debilitan. Y es un grave error. De una forma interesante e impresionante, después de estudiar la Trinidad de Dios, me refiero al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la Biblia nos deja suficiente información de un ángel caído. Incluso es tan impresionante que si colocamos en un lado de la balanza toda la información que nos deja de todos los seres angelicales, y en el otro lado la balanza la información que nos deja de Lucifer, en la Biblia hay más información de Lucifer que de todos los seres angelicales restantes juntos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón este libro nos deja tanta información del diablo, de Belcebú, de Satanás, de Lucero, de Lucifer, como lo quieras llamar, porque tiene más de 40 títulos en la Biblia? ¿Por qué razón Dios se encargó en su sabiduría de dejarnos tanta información de Satanás? Porque es nuestro enemigo. Y como es nuestro enemigo, debemos de conocerlo, debemos de estudiarlo, debemos de analizar su comportamiento, cuál fue el pecado que cometió, por qué razón cayó, cómo seduce a la humanidad. En realidad es un ser así dantesco, grotesco, con cachos, como los pintan las películas de terror, o más bien se parece a un ser reluciente, a un ser altamente seductor, brillante, atractivo. Tenemos esa información en la Biblia. Y antes de entrar en las dos porciones bíblicas que nos describen quién era Satanás antes de convertirse en Satanás, yo quiero que tengas en cuenta una ley bíblica que se llama la ley de la doble referencia. Muchas veces en la palabra de Dios se escriben profecías que son para un presente y para un futuro. O también muchas veces el profeta habla para un individuo, pero también para el espíritu que está dentro del individuo. Eso se llama la ley de la doble referencia. Ejemplo en Mateo 16:23, cuando Pedro está hablando con Jesús y Jesús le dice a Pedro, a su discípulo: apártate de mí, Satanás.
es una respuesta de doble referencia. Le está respondiendo a Pedro, pero le está respondiendo al espíritu que está dentro de Pedro. ¿Por qué te digo esto? Porque en las dos porciones que hablan de quién era Satanás antes de su caída, hay una doble referencia. La primera está en Isaías 14 del 12 al 17, que la vamos a leer quizás en otro video, y la otra está en Ezequiel 28 del 11 al 19. Estas dos porciones bíblicas hablan de Satanás antes de su caída. Isaías 14 del 12 al 17 y Ezequiel 28 del 11 al 19. Ahora, sumamente importante que en esta doble referencia, en la primera, en el libro de Isaías, Isaías le está hablando al rey de Babilonia, pero también está hablando del espíritu que está dentro del rey de Babilonia, que es el espíritu de Satanás. Y ahora en Ezequiel, Ezequiel está hablando al rey de Tiro, pero también le está hablando al espíritu que está dentro del rey de Tiro, que es el espíritu de Satanás. Ahora, ¿por qué les digo que es interesante este punto antes de leerlo? Presta atención, son dos reyes que están siendo influenciados por Satanás. ¿Qué es un rey? Un gobernante. Por eso es que en 1 de Timoteo 2:2 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Timoteo nos está recomendando que oremos por nuestros gobernantes, e Isaías y Ezequiel nos está diciendo que Satanás estaba utilizando a reyes para ejercer su maldad. ¿Qué les quiero decir aquí? Que la Biblia nos da una recomendación de que oremos por todos nuestros gobernantes, nos caigan bien o nos caigan mal. La oración no quiere decir bendecir a una persona que está haciendo las cosas mal. La oración quiere decir: Señor, tú conoces quiénes están gobernando Venezuela, tú sabes quién lo está haciendo bien, tú sabes quién lo está haciendo mal, tú conoces la iniciativa y el sentimiento que hay en su corazón. Te pido, Señor, que intervengas. Es una oración sincera, porque nos recomiendan que oremos por nuestros gobernantes, porque resulta ser que Satanás le tiene el ojo puesto a los líderes, a los gobernantes, a los políticos, porque si tumba el político, tumba las naciones, porque si influencia a un cabeza de hogar, si acaba con un matrimonio, afecta a su mujer, afecta a sus hijos, afecta a su trabajo, apunta a las cabezas. Satanás apunta a las cabezas. Entonces, antes de leer esto, estamos viendo que 1 Timoteo 2:2 nos recomienda que oremos por nuestros gobernantes. Ahora, ahí mismo también nos dice por qué razón debemos de orar por nuestros gobernantes. 1 Timoteo 2:2: para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Para qué puedes orar para tus gobernantes? Para que vivas quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Qué interesante lo que nos dice la Biblia. Nos quejamos cuando nuestra nación está mal, nos quejamos cuando nuestros gobernantes no están haciendo las cosas bien, porque ya nos afecta, porque ya llegó a nuestra casa, a nuestra familia, pero antes no hicimos nada por detener, ni siquiera doblamos rodillas por decir: Señor, te pido que ayudes a nuestra nación, que levantes líderes en nuestro país, temerosos de ti, que tengan valores y principios. No oramos por nuestros gobernantes, y como no oramos por nuestros gobernantes, tenemos la consecuencia, porque cada persona que ora, cada persona que se dedica a interceder por su familia, por su ciudad, por sus vecinos, por su país, por su continente, por el mundo, por el universo, son misiles que está enviando al cielo invisible, son misiles que está enviando al mundo espiritual. Efesios 6 dice que nuestra arma es la palabra de Dios, y el llamado de auxilio, el llamado para conversar con nuestros estrategas,
con nuestros aliados que tienen muchísima más fuerza que nosotros, es a través de la oración. Entonces, antes de entrar a leer Ezequiel 28, podemos concluir que desde hoy te recomiendo, tú ves que tu nación está mal, tú ves que Venezuela está mal, tú ves que la nación donde estás viviendo actualmente es inmoral, no tiene principios, es decadente, se está despedazando. Te pregunto, ¿oras por los gobernantes? ¿Oras por esos líderes? Porque si no oras, nada estás haciendo hablando del problema. Eres parte del problema más bien. Ahora, Ezequiel 28, del 11 en adelante. Vamos a ver quién era Satanás antes de su caída. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Aquí es importante decir que la palabra endechas quiere decir cantos de lamento. O sea, Jehová le está diciendo a Ezequiel: levanta cantos de lamentos contra el rey de Tiro. Ahora, Tiro era una ciudad que en ese tiempo era como la cuna del comercio, o sea, era la mamá de los helados, para que me puedan entender en cuanto al comercio en ese tiempo. Y esa ciudad que estaba ya creciendo, o que ya había crecido, que era grande en comercio y todo esto, su rey estaba siendo influenciado, tenía adentro de sí nada más y nada menos que al espíritu de Satanás. Continuamos. Dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ahí empezamos a ver, no puede estar hablando de un rey, de un hombre, porque ningún hombre nace perfecto, porque todos los seres humanos nacimos con pecado, en pecado fuimos gestados. Entonces allá aquí empezamos a ver cómo progresivamente se está separando la doble referencia, donde confirmamos que definitivamente no se está refiriendo el mensaje al rey, sino al espíritu que está dentro del rey. En el versículo 13 dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. El rey Tiro no estuvo en el jardín del Edén, pero cuando leemos Génesis, que dice que la serpiente era más astuta, más que todos los animales, sabemos que Satanás sí estaba en ese huerto. Ahora, es interesante que cuando tú te vas al original hebreo, la palabra serpiente era nahash, y quiere decir brillante, reluciente. Y aquí empezamos a entender lo que pasó en el jardín del Edén. Eva no se enfrentó a un reptil. Eva se enfrentó a un ser brillante, un ser reluciente, un ser atractivo, un ser perfecto, lleno de sabiduría. A eso se enfrentó Eva. Nahash, reluciente. Ahora, dice: eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Era la obra maestra de la creación de Dios. Antes de que los seres humanos fuesen creados, Dios creó una criatura, un ángel que era perfecto, lleno de sabiduría, era precioso, era reluciente, era brillante. Su vestidura era de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Ahora, tú te estás imaginando esto. Era un ser que nada más y nada menos su vestidura era de piedras preciosas, de oro, de jaspe, de esmeralda, y de una forma curiosa, de una forma oportuna, cabe la comparación. Vemos en la actualidad hombres iletrados, analfabetas, orgullosos, soberbios, que no estudiaron y solamente utilizaron las redes sociales y un programa de autotunes para llamarse cantantes, y se forran de piedras preciosas,
se pone sus grandes collares, sus grandes anillos, hasta los dientes se forran de diamante. ¿Y cómo es que dice el dicho? Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Este hombre, este ser angelical, antes de su caída, era así, pero era porque Dios lo creó así. Ahora, es interesantísimo que en la actualidad vemos a estos hombres, algunos, no podemos generalizar, que se forran de piedras preciosas, pero es para esconder el carbón que tienen por dentro. Ahora, versículo 14. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseaba. Párate. Mucha información. Más luz de quién era. No era solamente un ángel, era un querubín. Y los querubines, que son seres angelicales, están asociados nada más y nada menos con cuidar y proteger la santidad de Dios. Cuando Dios echó del jardín del Edén a Adán y Eva, puso un querubín con una espada ardiendo para que no pasaran más y no pudieran comer del árbol, porque si comían del árbol de la vida iban a estar inmortales en pecado. Puso un querubín protegiendo. Cuando Dios le entrega la información a Moisés y mandan a construir esta arca, donde estaba dentro de la arca la vara de Aarón, el maná y los mandamientos, la tapa de esa arca tenía dos querubines de oro. ¿Por qué? Porque se asocian con la santidad de Dios. Aquí podemos entender que este ser angelical fue creado nada más y nada menos que para proteger la santidad de Dios. Y aquí caben varias preguntas, pero Dios necesita que un ser que Él crea lo proteja. Aquí no es cuestión de saber lo que Dios necesita o no necesita. Aquí es cuestión de entender lo que Dios nos manda y nos revela. Porque nosotros siempre decimos que Dios pudo no haber creado nada, porque Él es Dios, Él no habita sujeto al tiempo, Él no habita en esta dimensión, Él no necesita de nadie, Él, su Hijo y su Espíritu Santo son más que suficientes. Esa fue la primera opción, no haber creado nada. La segunda opción que tenía Dios es crear seres que estuviesen programados para adorarle y amarle. Y la tercera opción, que fue un poco más arriesgada, fue crear cualquier ser angelical o humano con la libertad de amar y adorar a su creador o rechazar e intentar lanzarle un golpe de estado a su creador. Dios tomó la tercera opción y creó a los seres angelicales con la libertad de amarle, de adorarle voluntariamente, que pudiesen admirar la belleza de su creador y decidir amarle o decidir rechazarle. Y eso lo vemos con lo que sigue aquí en Ezequiel 28:15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado. Lucifer e Hillel, Nahash, fue un ser creado hasta que se halló en ti maldad. Párate un momento. Fue creado un querubín perfecto. Fue creado el sello de la perfección, precioso. Dios no creó al diablo. Dios creó algo precioso, algo hermoso, algo sabio. Él decidió hacerse diablo. Él decidió hacerse Satanás, como con todo lo que pasa en la actualidad. Dios no creó familias defectuosas, familias que se maldigan y que se odien. Dios no creó sistemas chucutos. Nosotros decidimos
optar por ese camino. Dios creó una institución santa, creó un matrimonio, dio recomendaciones, dio márgenes, dio leyes y dijo, si tú cumples con todo esto, créeme que vas a ser bendecido y tu matrimonio va a prosperar. Pero tú decides si tomas en cuenta lo que la Biblia dice para tu familia, para tu matrimonio, o perviertes eso. Cuando tú lo perviertes y vienen las consecuencias, vienen maldiciones, vienen divorcios, vienen infidelidades, vienen enfermedades y vienen consecuencias, no es porque Dios lo crea, es porque tú lo elegiste. Y ese es el principio que debemos de entender. Tú lo elegiste, tú decidiste formar un hogar, tomar una decisión, mudarte, emigrar, etc. Y no involucraste a Dios. Y si no involucras esto, pues estás por tu cuenta, y cuando estás por tu cuenta hay consecuencias. Y cuando hay consecuencias, no le eches la culpa a Dios. Creó todo perfecto. Mira la naturaleza. La naturaleza la creó perfecta. Un mundo completamente afinado. Miles de billones de milagros suceden a diario para que tú y yo vivamos. Y nosotros somos los que la embarramos. Entonces, ese es el principio que se ve aquí. Entonces, fue perfecto hasta que se halló en él maldad. Ahora, eso estamos en versículo 15 de Ezequiel 28. Es importante recordar lo que dice el Salmo 98. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. ¿Por qué te digo esto? Porque es importante saber que antes de que tú cometas la acción en sí misma del pecado, cuando estás gestando en tu corazón, en tu mente, la maldad, ya pecaste y ya Dios lo sabe. Ahora, otra pregunta importantísima. Si Dios sabía que Lucifer se iba a comer la luz porque ya tenía maldad en su corazón, ¿por qué no lo detuvo? Es una pregunta muy interesante que se hace aquí, basándonos en nuestro razonamiento. Ahora, también es importante recordar que un día para Dios es como 1000 años, y 1000 años para Dios es como un día. Entonces, no está sujeto al tiempo en primer lugar. ¿Por qué decimos eso? Porque es importante saber que quizás todas las consecuencias que nosotros vemos por consecuencia de este ser, toda la maldad que hay en el mundo, quizás para nosotros se ve grandísima, pero un día para Dios es como 1000 años, y 1000 años para Dios es como un día. En segundo lugar, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, dice la Biblia. Nosotros no podemos meter en un vasito de esos de conitos de bebedero de agua toda la sabiduría del mar de Dios, porque no podemos. Entonces es importante comprender aquí que detrás de todo esto siempre va a haber una razón bendita, sabia y sobrenatural que solamente Dios pudo haber creado. Cuando Cristo muere en la cruz, los griegos decían, ¿cómo el Hijo de Dios? No, esto no tiene sentido. Los judíos decían, ¿cómo este dice ser que es el Mesías? Y mira, y está muriéndose ahí. O sea, ¿qué dice la Biblia? Que destruyó Dios la sabiduría de los sabios y de los entendidos, y agradó a Dios compartir sus buenas noticias en la locura del Evangelio. Quiere decir esto, para el hombre natural, para el hombre que no conoce las cosas espirituales, son locura. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacernos preguntas, no está mal que nos hagamos las preguntas, siempre y cuando nuestra actitud sea de completa y absoluta reverencia ante la Escritura. Quiere decir, Señor, pero no entiendo por qué hiciste esto, pero dame sabiduría para poder entenderlo, porque tú eres grande, tú eres majestuoso, tú eres sabio, y si tú lo permitiste, algún aprendizaje tenemos que tener. Es una actitud muy distinta a decir, no, este es el Dios que tú me estás hablando, que sabe que se está comiendo la luz y no le parte el pescuezo. No quiero saber más nada. Es una actitud soberbia. Cuando entendemos que venimos acá, tenemos que venir con mansedumbre, porque nos estamos acercando a nuestro Creador. Continuamos. Versículo 16.
A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Muy bien. Vamos a repetir el 15 y el 16. Se refiere a Lucifer, antes de ser Satanás. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Aquí vemos un proceso que deberías de prestarle mucha atención porque te puede suceder a ti o ya te ha sucedido, al igual que a mí. Lo primero que hay que saber es que cuando dice de la multitud de tus contrataciones, no significa a una compra y venta. La palabra original significa a la multitud de sus rodeos o de su pasear. Quiere decir que Lucifer, cuando gestó la maldad en su corazón, empezó a merodear a todos los seres angelicales para calumniar a Dios. Empezó a pasearse por todos estos seres angelicales para crear un golpe de estado. Contrataciones significa dar rodeos. Es importante que sepas eso, porque ahí empiezas a entender que este hombre, este ser, luego de gestar la maldad, empieza a accionar sutilmente a los seres angelicales, a decirle: no, pero este no es tan Dios como pensamos. Yo creo que otra persona. Esos murmuradores, esos que dicen que son tus amigos, esos que tienes cerquita de ti y empiezan progresivamente a afilar el cuchillo con el cual te van a apuñalar. Pilas con eso. Ahora, hilvanando esto con Santiago, lo que dice aquí, fíjate tú que en Santiago 1, del 13 al 15 dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Esto incluye a Satanás. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando de tus propias pasiones desenfrenadas empiezas a ser atraído, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz muerte. Palabra muerte no significa dejar de existir, sino significa separación de Dios con los hombres. Esto fue lo que le sucedió a Satanás. Santiago 1 del 13 al 15. Creó la maldad, tenía, porque se creció, el hombre era tan guapo, el hombre era tan angelical, tan perfecto, tan brillante, que dijo: seré como Dios, puedo ser como Dios. Y ese es el error que se repite en cantantes, políticos, artistas, hombres, mujeres que creen que pueden ser como Dios, que creen que tienen la sabiduría, la inteligencia y la perfección de tomar decisiones que solo le corresponde a Dios. Y desde ese pensamiento, que es un pensamiento de un falso Mesías, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas que empiezan a predicar de la fe y convierten la fe en un negocio y dejan a un lado la palabra de Dios, ese es el pecado que agarró a Lucifer y lo empezó a seducir y empezó a alimentar sus pasiones desenfrenadas hasta que se halló en él todo ese pecado y fue desterrado. La consecuencia, otra vez Ezequiel 28, 17, se enalteció su corazón a causa de su hermosura. La maldición de la belleza, siempre la hemos hablado aquí. Mujeres preciosas pero brutas, hombres preciosos pero brutos,
que no saben expresarse, incompetentes emocionales, porque están acostumbrados a que lo aplaudan, a que lo admiren, a que lo alaben. Ten cuidado con eso, y no quiere decir que la hermosura sea una maldición en su totalidad. Quiere decir que tienes que tener mucho cuidado de mantenerte humilde, porque repito, insisto, negrita, el hombre no fue diseñado para recibir aplausos, fue diseñado para aplaudir. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en cenizas sobre la tierra a los ojos de los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillan sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí sabemos, bueno, los que no saben les cuento, los últimos versículos hay algunas profecías que no se han cumplido en Satanás. Satanás actualmente tiene acceso al tercer cielo, tiene acceso a donde está Dios, porque en Job 1 dice que él estuvo en el cielo, se acercó a ponerle chisme, a ponerle querella. La palabra Satanás quiere decir el adversario, diablo quiere decir el que acusa. Una de las estrategias que utiliza Satanás para entrar en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu casa, es vestirse como ángel de luz. A mí me da risa cuando me hablan de los videos de reggaetoneros que dicen, mira, todo eso es satánico. Tú sabes que el crimen está organizado, ¿no? Está el chorito que te roba con un corta uñas, pero ya está el cuello blanco, que es el que contrabanda, el que contrabandea, ¿cómo es que se dice? Bueno, el que hace negocios ilícitos, para que me puedas entender. El que mata a miles de personas. Los gobernantes que asesinan a miles de personas que se mueren de hambre por sus negocios. Esos son los más peligrosos. Pero no se hablan tanto de eso porque están tras bastidor. Y la estrategia de Lucifer es estar tras bastidor. Que tú no hables, que las iglesias no hablen de él, solamente dicen que él se reprende y ya, y no lo estudian y no saben que están enfrentándose a un ser que tiene todavía, porque retuvo una sabiduría superior a cualquier ser humano. Por eso es que con nuestra inteligencia no lo podemos atacar, con nuestras armas no lo podemos atacar, porque por eso necesitamos la palabra de Dios. Volviendo a los reggaetoneros estos que hacen mensajes así con los videos, yo digo, la gente dice que estos son satánicos, pero no se dan cuenta que hay más influencia satánica en la comiquita que le permiten ver a su bebé, en el muñequito que le compran los padres. Se disfraza como ángel de luz. No hay nada más satánico que se pueda ver en la humanidad que un ser que se disfrace de paz, de amor al prójimo, que se disfrace de hermandad, que se disfrace de un ser luminoso. No hay nada más satánico que ese ser que tuerce las escrituras en nombre de Dios. Eso es peligrosísimo, peligrosísimo, porque tú te lo estás comiendo y tú dices, mira, esto viene de Dios, y resulta ser que tuerce la escritura. Y estos videos que estamos creando, esto es una breve introducción para que puedas entender que Satanás antes era un querubín, que ese querubín era el sello de la perfección, que era el sello de la sabiduría, que fue creado perfecto, que se le llamaba Eilel, lucero, el que porta la luz, que estuvo en el Edén, pero que en él se halló maldad, porque Dios lo creó con la voluntad de amarle o rechazarle. Y si tú puedes empezar a estudiar a Satanás, vas a empezar a estudiar cómo utiliza estrategias con tus familiares, con tus amigos, con tus jefes,
para atacarte, porque no te ataca con alguien que tú crees que es tu enemigo, te ataca con alguien que está cerca de ti, como lo hizo intentando seducir a Cristo con Pedro. Entonces, creo que es suficiente información por hoy. Vamos a seguir profundizando en la satanología para que tengamos como propósito entender quién es nuestro enemigo. Y cuando entendamos quién es nuestro enemigo, podamos utilizar armas efectivas contra nuestro enemigo. Cuando Estados Unidos le declara la guerra al terrorismo, utiliza drones, utiliza espías, agentes encubiertos para estar seguro que ese lugar que va a bombardear es donde está el terrorista. Si tú no conoces tu enemigo, si tú no conoces quién es Satanás, si tú no conoces cómo actúa, difícilmente vas a poder hacerle frente. Y quizás tú crees que estás completamente protegido y no sabes las artimañas tan inteligentes, tan brillantes que utiliza para entrar en tu vida. Que la gracia y que la paz de Dios esté con todos ustedes. Vuelvan a ver el video. Es un video de varios que vamos a hacer estudiando a este ser angelical. Me desconecto y me vuelvo a conectar para conversar con ustedes. Dios los bendiga.